vamos a construir el icosaedro y dodecaedro con 3 rectángulos. Es usual hacerlo en el icosaedro, pero en el dodecaedro es algo más complejo y no se viene haciendo. Vamos a ver cómo se haría. Hacemos un cuadrado, número de lados 4, ponemos L de lado, L, Enter, punto inicial, y ahora escribimos F8 para que sea horizontal el lado y ponemos la unidad. Bueno, ya tenemos ahí un cuadrado, lo vemos de cerca. Y ahora vamos a coger el punto medio y hacer aquí centro para hacer este arco, y donde corte a la prolongación de esta línea tenemos ya un segmento en proporción áurea. Si lo acotamos, pues tenemos aquí esta medida desde aquí hasta aquí, que sabemos que es 1, habría que variar la escala, y la medida de aquí a aquí será 1,618. Bueno, pues este va a ser el lado del cubo, con lo cual ya podemos dibujar un cubo, más bien la arista, ya que estamos hablando de una figura en 3D. Entonces, primera esquina, y ahora ponemos C de cubo, Enter, y hacemos un cubo que tenga esta arista, o sea, el valor 1,618. A ver si cogemos aquí el punto final. Bueno, pues este es el cubo. Efectivamente, si lo vemos en 3D, vemos que ahí está el cubo en axonometría isométrica, y le vamos a cambiar el color para diferenciar mejor del resto del dibujo. Bueno, por último tenemos que, si ahora cojo, lo voy a coger por ejemplo en color azul, un rectángulo que venga desde este punto hasta este, ahora está dibujando en este plano, vamos a poner el sistema de coordenadas universal para seguir dibujando en el plano. Ya vemos aquí los ejes cartesianos, entonces decía que cojo el rectángulo que viene de aquí a aquí. Bueno, pues este rectángulo es un rectángulo áureo, ¿no? Y lo que tengo es que centrarlo en el cubo. Entonces cambio la posición del cubo para que se vea mejor en otra sonometría, y obtengo el punto central de ese cubo. Para ello basta con hacer una diagonal cualquiera, por ejemplo la diagonal principal, una diagonal principal que va de vértice a vértice más lejano opuesto. Bueno, por último hago figuras planas, la voy a hacer con la orden 3C, que es 3 de cara. Entonces vengo aquí, marco este punto, marco este, marco este, marco este y cierro. C, Enter. Precise tercer punto. Ahí. Bueno, tengo una figura en 3D, desplazo de Enter el cuadrilátero con la orden 3C, y para ello vamos a ver que efectivamente lo convierte en superficie sólida, ahí la vemos, ¿no? Mientras que si cogemos el cubo y lo desplazamos, veremos que el rectángulo aquí está formado por líneas, no tenía solidez, aquí la superficie está cubierta. Bueno, pues lo único que habrá que coger es este rectángulo y centrarlo, y coger dos rectángulos iguales pero girándolos. Entonces hago dos copias, escribo copia o CP o pincho en este icono, y tengo aquí una copia y aquí otra copia. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Entonces, una vez que tengo esto, voy a colocar esta figura en vertical. Entonces escribo gira 3D, Enter, designar objetos, este, Enter, eje de giro, el eje X, por ejemplo, Enter.
punto del eje X, uno cualquiera, por ejemplo este ángulo de rotación 90 o menos 90. Bueno, ya tengo un rectángulo paralelo a esta cara, que tiene la misma anchura que ella. Vale. Bueno, ahora una vez que tengo esto, voy a hacer un plano perpendicular a ese. Este ya es perpendicular, pero lo voy a girar. Entonces lo giro, escribo G o gira, o pincho en este icono, pincho en el rectángulo, cojo un punto y lo giro 90 grados. Bueno, ya tengo ahí la figura, ya solo me queda considerar pues el último. Entonces, botón derecho, entrada reciente, gira 3D, cojo esta figura, eje de rotación es el eje Y, según vemos en los ejes cartesianos, aquí abajo, punto del eje Y este, y ángulo de rotación 90 o menos 90, es igual. Bueno, ahora tengo que hacer que todos tengan el mismo centro. Para ello debía hacer una línea que viniera de extremo a extremo para el primero y ya me quedaba para todos. Otra línea. A ver. Voy a hacerla aquí así, ya que ahí nos lo está solapando. Y por último cogemos una vista donde podamos dibujar eso en una sonometría, pues por ejemplo en esta. Vale, ya solo nos queda coger aquí la línea. Bueno, ya tenemos las tres líneas, podemos, para que se vea mejor, darle otro color. Y ahora tengo que hacer que los tres rectángulos tengan el mismo centro. Vamos antes de nada a guardar archivo, guardar como, vamos a poner ico dot con rectángulos. Bueno, juntamos las tres figuras, entonces decíamos desplazar. Cogemos aquí la primera figura, cogemos el punto central y lo colocamos aquí. Ahora cogemos el siguiente, desplazar, escribimos desplaza o D, enter, o pinchamos en ese icono y aquí centramos otra vez la figura ahí en el punto de intersección o punto medio. Ahí tenemos ya los tres planos ortogonales. Bueno, pues los vértices de esta figura son en realidad los vértices del icosaedro regular, que puede ir centrado en este cubo. Vale. Entonces lo vamos a copiar y bueno, lo podemos centrar luego. En principio lo vamos a hacer aquí. Entonces ahora vamos a coger el color negro, vamos a darle grosor de línea y vamos a coger aquí una línea más gruesa. Entonces empezamos a unir todos los puntos cercanos, adyacentes. Entonces puedo ir con la orden para que dibuje sin problema 3P, que es una polilínea en 3 dimensiones. 3P. Entonces voy marcando los puntos 1, 2, 3, 4 y así con todos. 5, 6, 7, vamos a darle a enter y seguimos. Volvemos a repetir la orden 3D Pol. Entonces cojo esta arista que coincide ahí con un segmento áureo, cojo ahí el punto final, cojo este, ahí vemos que nos va saliendo ya el icosaedro regular. Completamos la figura, le damos a guardar
y giramos ligeramente para seguir dibujando la figura por detrás. Salimos de la sonometría isométrica y seguimos dibujando por aquí detrás. Botón derecho, terminar. Bueno, pues volvemos a coger el comando 3D Pol, entrada reciente, 3D polilínea, y seguimos dibujando pues del punto final aquí a este punto final. Hay que tener cuidado de que siempre coja el cuadrado y no un punto cercano, porque si cogemos un punto cercano no estamos cogiendo el vértice correspondiente al extremo del segmento. O sea, ahí tenemos otra figura. Bueno, volvemos a darle a la orden 3D Pol y seguimos cogiendo aquí puntos finales o esquinas de cada uno de los rectángulos. Otra vez repetir 3D Pol. Entonces también ahí en la perpendicular sería otra forma de coger el punto final. Ya para no hacer otra polilínea podemos pasar por encima y duplicar ahí esa línea. Sale desviado porque está el F8 activo, quitamos el F8 para trabajar con más comodidad. Bueno, y ya tenemos ahí prácticamente resuelta la figura. Vamos a verla bajo otros puntos de vista, a ver qué líneas nos faltan. Pues falta ahí estas dos líneas. Entonces botón derecho otra vez, 3D Pol, 3P es el alias. Entonces cogemos ahí la intersección, cogemos ahí el punto final, el vértice extremo, y este ya lo teníamos, parece ser. Bueno, echamos una última visual con la órbita. Podemos escribir 3DO. Bueno, pues ahí tenemos un pentágono, el pentágono inferior, el antiprisma perfectamente centrado. Aquí está mal cogido este punto, entonces hay que tener cuidado con eso porque hay que coger los extremos. Entonces volvemos a entrada reciente, 3D Pol, y marcamos los extremos. Hay que tener cuidado que sea el vértice del final, o sea, lo que corresponde ahí a la arista. Tenemos ya la pirámide. Bueno, y ahora parece que ya está. Vamos a verlo bajo otros puntos de vista. Ahí tenemos el pentágono con las caras triangulares. Ahí hay otro fallo. Salir. Como vemos aquí, si nos fijamos, ahí está duplicada la línea. Bueno, entonces venimos aquí. Hay que acercarse. Para hacer bien esto hay que hacerlo de cerca, si no pasa esto. Tenemos cantidad de errores. Este se ve que está ahí en la esquina, pero los demás no. Pinchamos en la ruedecilla del medio y volvemos a hacer con la orden 3D Pol. Entonces tendríamos que acercarnos para verlo con más precisión.
voy a coger ahí este punto y voy a coger aquí abajo con la rueda del ratón hacia adelante. Bueno, verificamos ahora si ya está completo. Nos ponemos en una sonometría, nos acercamos, recordamos que las aristas de la figura van a estar ahí sobre el cubo, solo hay que colocar exactamente en su posición la figura. Por último la giramos aquí, la giramos a ver si al final efectivamente, bueno, nos queda ahí esa arista, pero ahora parece que todas las aristas están bien. Bueno, botón derecho 3 de pol, una línea que venga del punto final al punto final. Bueno, por último podríamos cambiar los colores para que se distinga mejor de esos tres rectángulos. Poner, por ejemplo, uno en amarillo, otro en verde y, por ejemplo, otro en... Voy a ponerlo en azul ya que el cubo está en color rojo. Azul claro. A ver. Azul claro. Amarillo. Bueno, amarillo bajo cierto punto de vista y bajo el efecto de la luz aparece así en violeta. Bueno, no tanto, a ver qué ha pasado aquí. Le damos a escape y giramos la figura. Bueno, pues ahí tenemos ya la figura con los tres rectángulos. Bueno, por último, poniéndolo en modo alámbrico, como decía, podíamos centrar e inscribir la figura en el cubo de manera que las aristas del icosaedro aparecerían siempre centradas, algunas en las caras de la figura. Entonces doy a copiar, a ver, vamos a seleccionar bien todos los elementos y una vez ya que tenemos la copia, lo que hacemos es desplazar la figura y centrarla en el cubo. Entonces cojo el punto central y lo coloco aquí. Bueno, a ver si está bien colocado. Si lo hemos colocado ahí de manera que las aristas coinciden. Si efectivamente vemos que coincide con las caras del cubo y que esos números están en proporción áurea. O sea que si dividimos la arista del cubo entre la arista del icosaedro sale el número de oro. Bueno, pues ahí lo tenemos. Con lo cual terminamos la primera parte. El icosaedro dentro del cubo y construido con esos tres rectángulos. Vamos, por último, nos acercamos y vamos a cambiar el color de esto, a ver si nos deja ahora. A lo mejor hay dos rectángulos. Si por ejemplo cojo este y le doy amarillo, bueno, lo dejamos así, ya son los tres de distinto color, que era lo que queríamos. Pasamos ahora a dibujar el dodecaedro a partir de los rectángulos correspondientes. Ya no serán rectángulos áureos, pero sí tendrán segmentos áureos correspondientes aquí a esta figura. Entonces nos ponemos en planta, nos ponemos en modo alámbrico y nos acercamos. Entonces si dibujamos por ejemplo este rectángulo,
que en realidad es un cuadrado, porque de aquí a aquí tenemos que estas dos medias son iguales. Pues ya tenemos que este es el rectángulo que nos va a servir para construir, vamos a quitarle esto el grosor, para construir el dodecaedro. Entonces vamos a ponerlo así. Vale, y ahora cogemos el rectángulo, ya quitamos el grosor y vamos a hacerlo, por ejemplo, en color verde y cogemos este rectángulo. No detecta aquí el punto de intersección, entonces lo hacemos así, de esta esquina a esta esquina. Aquí sí que lo detecta, pero lo cogió mal. Bueno, repetimos, control Z, deshacer. Entonces hacemos el rectángulo que está formado por un rectángulo áureo más un cuadrado. Ahora aquí no lo detecta. A ver, vamos a ver. Si por ejemplo cojo este punto, ahí sí que lo detectó, y este también. Bueno, ya tenemos aquí nuestro rectángulo, que lo podemos desplazar o copiar. Vamos a copiarlo. Y este es el rectángulo que va a definir las aristas del dodecaedro. Aunque el icosaedro tenía todos los vértices en las caras del cubo. Aquí no. Por lo tanto, este tendrá una dificultad añadida. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos con el icosaedro. Es simplemente el comando 3C o 3 de cara, enter, primer punto, segundo punto, tercero, cuarto y el último. Bueno, lo desplazamos o lo copiamos, es lo mismo. A ver, que parece que no cogió el rectángulo entero. Nosotros necesitamos el rectángulo entero. Entonces desplazamos de enter y a ver este si está completo. De enter. Sí, aquí tenemos ya el rectángulo. Bueno, lo copiamos dos veces y lo giramos 90 grados en 3D, como vimos, y en el plano, como vimos antes. Entonces, al copiarlo dos veces, hacemos lo mismo que hicimos con el icosaedro. Entonces nos colocamos en asonometría para ver mejor los rectángulos. Guardamos la figura y ahora empezamos a girarlos, ¿no? Entonces vamos a girar, por ejemplo, este en 3D. Vamos a, por ejemplo, cogemos este, lo giramos en 2D, un punto y ángulo de rotación 90. Ahí lo tenemos ya. Ahora este lo vamos a girar en 3D. Escribimos, a ver si está por aquí, gira 3D. Pinchamos esto, enter. Eje de giro es el eje Y, la dirección de Y, y un punto, pues cualquiera, este, y ángulo de rotación 90. Bueno, ya tenemos dos, y por último tenemos este, y bueno, este lo que haremos será ponerlo en vertical. Entonces repetimos, gira 3D, eje de giro, el eje X, enter, punto para ese eje de giro este y ángulo de rotación 90. Bueno, ya tenemos ahí los tres, ahora hay que centrarlos. Si hubiéramos hecho la diagonal en uno, la tendríamos ya en los tres, pero bueno. Entonces venimos a línea y hacemos una línea de vértice a vértice extremo. Ahora otra línea aquí
de extremo a extremo y una última línea aquí de extremo a extremo. Bueno, ya una vez que tenemos esto, centramos la figura, entonces desplazamos, cogemos aquí el punto medio y lo desplazamos aquí al punto, a ver que coja ahí el punto medio, ahí está el punto medio, y ahora desplazamos este al punto medio. Bueno, ya tenemos ahí los tres, y los vértices de esos rectángulos son vértices del dodecaedro, ¿no? Vale. Bueno, por último podemos copiar, le damos a guardar, podemos copiar el cuadrado, copiar, a ver si tenemos por aquí el cuadrado original, este cuadrado. Bueno, no lo tenemos, vamos a dibujarlo aquí o aquí abajo, un rectángulo que venga de aquí a aquí, y ahora copiamos ese rectángulo y colocamos el punto medio de ese rectángulo aquí en el punto medio de la figura. Bueno, hemos colocado ya aquí la figura. Eso quiere decir que el contorno del dodecaedro vendrá por aquí. Vamos a hacer esta línea de aquí hasta aquí y desde este punto hasta este. Por tanto, ya sabemos que la intersección de... Vamos a coger otro color. La intersección de esta línea de vértice a centro de la figura y de esta línea ha cogido la de abajo, a ver, ahí, a ver si hemos cogido bien esa línea. Pues no, como era coincidente, vamos a hacer la línea entonces que venga desde este vértice, el punto central a esta esquina. Ahora sí. Bueno, pues tenemos aquí, vamos a dibujar un polígono, número de lados 4, L, Enter, punto inicial, a ver si me detecta ahí el punto de intersección, y punto final, ahí el punto de intersección. Otra vez cogió mal la figura, repetimos, vamos a hacer un segmento que venga desde este extremo hasta este extremo. Bueno, pues eso realmente es lo que nos va a detectar ahí la posición de los vértices, ¿vale? Y como esos vértices equidistan siempre del centro, los 4 vértices que pasarán por esa vertical, por este segmento, bastará con hacer un cubo que tenga esta arista y centrar el cubo. Y vamos el cubo, venimos aquí y hacemos el cubo. Primera esquina, esta, y escribimos C de cubo, Enter, y ahora longitud hasta aquí. Ahí tenemos los otros 4 vértices de la figura. Si escribimos distancia, di, o en ese icono,
y marcamos aquí la distancia desde este extremo hasta este, esto tiene que valer 1,618. Aquí lo tenemos, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que mide este cubo interno. Entonces medimos la distancia de aquí a aquí. Vemos que efectivamente es de el tamaño, la unidad. Vale. Bueno, por último ya, y vamos a concluir, ya está prácticamente resuelto. Lo único que hay que hacer es centrar este cubo. Vamos a darle otro color, centrarlo en este cuadrado. Entonces hago la diagonal del cubo. Cojo aquí esta línea de extremo a extremo. Vale. Y por último desplazo el cubo con la diagonal. Cojo el punto central de esa línea y lo coloco en el centro de este cuadrado. A ver si me coge ahí bien el punto. Bueno, pues esos son los vértices de la figura, con lo cual ahí tengo ya todos los vértices de el dodecaedro regular. Como vimos, lo único que necesitamos fue hacer las líneas que unieran el centro con este vértice, obteniendo aquí la intersección. Vale, en esta línea que corresponde a una cara vertical de el dodecaedro, una cara pentagonal. Y ahora ya podemos dibujar la figura al completo. Vamos entonces las aristas del dodecaedro, cogemos mayor grosor de línea y empezamos a dibujar con la orden 3 de Paul. Escribimos su alias 3P y ya tenemos aquí la primera arista. Recordamos que una polilínea 3D dibuja sin problema en cualquier orientación, mientras que una línea de AutoCAD puede no hacerla en cualquier orientación. Ahí punto final. A veces dibuja solo en el plano XY. Bueno, ya tenemos un pentágono. Vamos a hacer ahora este otro, aprovechando que estamos en este vértice. Vale, tenemos aquí otro, vamos a coger esta línea. A ella el hecho de que salga así ya quiere decir que esta última línea no quedó bien. Bueno, dibujamos botón derecho, entrada reciente, 3 de Paul y vamos marcando los vértices. La unión de los vértices con esta polilínea tridimensional. A ver, vamos a hacer la polilínea tridimensional. Entonces tenemos ahí el extremo, el otro extremo, el siguiente, el extremo del rectángulo y ahora cerrar C, Enter. Más probable dándole a cerrar que salga mejor. Un botón derecho, repetir 3 de Paul. Entonces cogemos aquí ese extremo, cogemos ahora el vértice del cubo, cogemos el vértice del rectángulo, el del cubo y este extremo. Ahí tenemos ya dos pentágonos. Si hacemos una simetría 3D, automáticamente duplicamos esos dos pentágonos. Designamos
este pentágono y este, a ver, hace de uno en uno, porque si pincho en el otro, en otras versiones hace los dos. Bueno, Enter puede ser también el Windows Vista. Plano de simetría que pasa por los puntos medios de este plano meridiano y no borrar objetos. Bueno, hizo el de abajo, ahora habría que hacer el de arriba. Ahí lo tenemos, el pentágono. Hasta no sé si es más fácil hacer con la orden 3 de Paul. Botón derecho. Vamos a darle a guardar. Y ahora venimos botón derecho, entrada reciente, 3 de Paul, primer punto, segundo punto, tercero, cuarto y cerrar C, Enter. Nos olvidamos de hacer esta línea, entonces cerramos mal. Repetimos, 3 de Paul, entonces hacemos aquí el extremo, el otro extremo, el vértice del cubo, el vértice del rectángulo y ese extremo. Ahí tenemos otro dodecaedro. Bueno, pues podemos verificar que así va saliendo el dodecaedro. A ver, ya sin ser 3 de Paul, si me permite hacer estas líneas. Vale. A ver ahora estas dos, desde este punto hasta este, hasta este y hasta este. Bueno, pues ahí lo tenemos ya. Nos ponemos bajo otra perspectiva. Y seguimos completando los pentágonos de este lado. Entonces hacemos la línea, por ejemplo, que venga de este punto. No, aquí ya no lo coge. Era lo que decía antes, por eso la conveniencia de utilizar 3 de Paul. Aquí no sé si tenemos esta línea, parece que no, de esta esquina. A esa esquina, pues ni siquiera con la polilínea 3D. Repetimos, 3 de Paul. Bueno, si no tenemos el que está del otro lado, hacemos la simetría y tema resuelto. No lo está dibujando. Entonces, giramos la figura. Y hacemos la figura simétrica de este pentágono. Escribimos sí, a ver, de escribir nada, vamos a buscarlo en entradas recientes. Seleccionamos todo esto, que va a duplicar el cubo. 3 puntos, vamos a poner plano ZI, que es más fácil ya que es paralelo al meridiano.
Entonces escribimos en el mismo orden que hay y, z, y ahora cogemos un punto. Tiene que ser el punto central, este. Este es más fácil que no nos equivoquemos. Borrar objetos originales, no. Bueno, con lo cual ya casi lo tenemos completo. Como vemos es bastante laborioso, pero podríamos hacer la simétrica de esas dos figuras y ya lo completamos. Vamos a terminar entonces con la orden 3 de Paul. Tenemos entonces una línea que viene de aquí a aquí y ahora aquí al punto final. Un botón derecho, repetir 3 de Paul, una línea que viene de este punto a este. Botón derecho, repetir una línea de este extremo a este. Y botón derecho, repetir una línea que viene de esta intersección al punto final. Bueno, pues ahí lo tenemos ya completo. Como vemos, hemos construido la figura con 3 rectángulos y ahora podríamos meterla dentro de ese cubo. Sería exactamente igual que lo que hicimos ahí, de manera que, como vemos, estas aristas de los rectángulos quedarían perfectamente centradas y, como vemos en este cuadrado, en las zonas centrales de este cuadrado y de cualquier cuadrado meridiano que hagamos por ahí. A veces toca un punto, a veces coincide una arista con el lado, ¿no? En parte, claro. Bueno, tenemos ahí ya las dos figuras y efectivamente pudimos comprobar que esos 3 planos ortogonales definían vértices del dodecaedro y del icosaedro, que en el caso del icosaedro esos vértices detectaban todos los puntos, ¿no? Todos los puntos del icosaedro, como vemos aquí, mientras que en el caso del dodecaedro pues detectaban algunos de los puntos, ¿no? Como cada cuadrilátero, cada rectángulo tiene, recordamos que está formado por un rectángulo áureo más un cuadrado, entonces decíamos que cada uno de sus rectángulos tiene 4 vértices del dodecaedro y son 3, entonces serán 12 vértices del dodecaedro que sí que están definidos por esos extremos de los rectángulos, ¿vale? Por eso decíamos que era más complejo. Para ello tuvimos que hacer el cubo aquí centrado, que tenía por tamaño exactamente el tamaño del cuadrado original que cogimos. Y curiosamente, la arista de este cubo tiene el mismo tamaño que la arista del icosaedro, ya que habíamos dicho que la arista del icosaedro tenía valor 1, la arista del dodecaedro tenía el valor 0,618, uno de los dos valores del número de oro. No hay que olvidar que tendría signo negativo, pero aquí estamos hablando de distancias y no tiene sentido hablar del signo negativo. Entonces tendríamos, por un lado, la arista del cubo total, del cubo rojo que inscribe a los dos, tendría por tamaño la suma de la arista del icosaedro, que es la unidad, más la arista del dodecaedro, que es 0,618. Por lo tanto, ahí tenemos que el tamaño de la arista del cubo sería el otro número de oro, 1,618. Recordamos que los dos números serían ese, 1,618, y 0,618 con valor negativo, con infinitos decimales, como ya sabemos, y sin un patrón de repetición en ese valor constante para el número de oro. Bueno, ahora por último podríamos también centrar aquí la figura. Ya sabemos que estos extremos de los rectángulos van a coincidir centrado en cada una de las caras, ¿no? Igual que pasó con el icosaedro, con lo cual ya tendremos la figura ya completa, ¿vale? Y ya no lo vamos a hacer porque hay mucha línea ahí, tenemos que ponerlo en modo alámbrico, acercarnos, y bueno, tampoco es necesario. Ya se entiende que al tener aquí este cuadrado rojo que pusimos, sabemos que esto entra perfectamente y se encaja perfectamente dentro del cubo.